Muy buenas a todos, bienvenidos ya al último capítulo de esta serie de previas de la Liga. Vamos a acabar ya con los 5 equipos que han conseguido clasificarse a Champions gracias a el coeficiente UEFA y sin más dilación vamos a empezar ya con el último equipo de esta serie. Esta serie está recibiendo muchísimo apoyo, sobre todo en TikTok. Aquí en YouTube, pese a ser vídeos largos, están consiguiendo visitas considerables con el número de suscriptores que tengo, bastantes likes. Gustó mucho el vídeo con Juan, que me ha llegado bastantes mensajes. Así que muchísimas gracias por el apoyo y sin más dilación y perder tiempo, vamos a empezar ya a hablar de un Villarreal que en mi opinión personal es uno de los equipos más potentes de esta liga española. Comenzamos con la portería, que es una de las posiciones que mejor tienen reforzadas. Tienen a Luis Junior, que fue finalmente el portero titular de este Villarreal. Le acabó quitando la titularidad a Diego Condé, que en opinión personal no me parece para nada mal portero, pero sí que es verdad que acabó la temporada pues en el banquillo porque Luis Junior le comió la tostada. El portero brasileño también con orígenes portugueses. Entonces, bueno, esta posición es un poco más complicada de discernir. ¿Quién puede ser el titular? ¿Quién no? En principio yo creo que lo va a ser Luis Junior, pero Diego Conde también tiene mucho que decir. El portero ex del Lega, que hizo un muy buen principio de campaña. Así que veremos qué pasa en la portería del conjunto de Castellón, del submarino amarillo, que pinta, pero que pinta muy bien. Pasando ya a la línea defensiva, hay bastantes cosas que comentar, ya que tiene muchísimos efectivos. En el lateral izquierdo tienen a Sergi Cardona, que ya es un fijo en la posición de lateral zurdo, se hizo con la posición la temporada pasada, y el suplente es Alfonso Pedraza, que ya es un viejo conocido de la liga, lleva muchísimos años jugando en el Villarreal, en el Betis. Es un jugador que sabe cómo funciona esta liga perfectamente, puede aportar muchísimo desde el banquillo, dar mucho descanso a Sergi Cardona, y en general creo que esa posición está muy, pero que muy bien reforzada, al igual que el lateral derecho, con Juan Foyth, que en principio no va a empezar de central esta temporada, seguramente en benefacto de Santiago Mourinho, que puede empezar también de lateral diestro, pero bueno, tienes a los centrales laterales en esa banda, más Sergi Altimira, que estuvo el año pasado cedido en el Leganés, no hizo para nada mal temporada, y tienes una línea bastante reforzada en cuanto a los laterales derechos. Y luego pasando a los centrales, pues Willy Kangwala, que hizo muy buena temporada el año pasado. También tienes a Rafa Marín, que lo has obtenido cedido procedente del Nápoles. Santiago Mourinho, procedente del Atlético de Madrid, que también puede desempeñarse eh, en el lateral diestro. Obviamente Juan Foyth, que puede jugar también en esas dos posiciones. Y el canterano Pau Navarro. En general creo que el Villarreal tiene muy buena línea defensiva, la verdad. Creo que es una plantilla muy fuerte en cualquiera de todas sus posiciones, porque es que tiene buenos porteros, tiene buenos defensas. Y ahora vamos a ver los mediocampistas que tiene, que también son muy, pero que muy buenos. Empezamos con Tajon Buchanan, que vino el año pasado cedido del Inter de Milán en busca de oportunidades, y es un jugador que suele entrar de refresco, y la verdad que me parece una opción bastante aceptable, sobre todo porque es un jugador muy rápido y que puede hacer mucho daño al espacio si quieres remontar ciertos partidos o ves que el partido va a ser un correcalles. Puede ser una opción muy, pero que muy interesante. Luego tenemos a Denis Suárez, que la verdad está pasando por una etapa un tanto extraña. Él es futbolista de Barça y Celta de Vigo, ya que está todavía volviéndose a encontrar, muchos temas de lesiones, pocos minutos, y la verdad que yo no espero mucho del futbolista español. La verdad, tiene muchísima calidad, eso lo sabemos todos, pero veremos qué pasa finalmente con Denis Suárez. Esperemos que pueda recuperar su nivel o que esté cerca de él y que pueda aportar a este Villarreal, ya siendo de titular en el banquillo, y que pues no se pierda un talento como el de Denis. Luego, siguiendo en el mediocampo, tenemos a Dani Parejo, fijo indiscutible, el timón de este equipo, el que controla el tempo del Villarreal, un futbolista ya de leyenda de la Liga Española. Hizo buenísimas temporadas en el Valencia, en el Villarreal 3/4 de lo mismo, también tuvo su paso por Real Madrid
y Getafe, así que no hay mucho que decir de Dani Parejo. Está ya, pues seguramente en sus últimas temporadas en el submarino amarillo, pero yo creo que todavía tiene mucho de qué hablar. Puede seguir siendo perfectamente titular porque el físico, la velocidad nunca había sido su fuerte, entonces un jugador de la calidad de Dani Parejo, pues tampoco importa tanto esas características y puede seguir aportando ese fútbol que tiene. Y luego, pues su sustituto seguramente es Santi Comesaña, seguramente sea el futbolista suplente en la posición de Dani Parejo. Muy buenas temporadas en el Villarreal, también en el Rayo Vallecano, un jugador muy aceptable para la rotación del conjunto de la Comunitat Valenciana, así que otro buen futbolista para completar esta rotación de mediocampistas. Luego Pape Gay, que seguramente sea el stopper de este equipo, un pivote defensivo pues de los que recordamos como Kanté, Makelele, en fin, ese tipo de jugador que viene muy bien en esta clase de equipos, teniendo un jugador que a lo mejor es más débil o menos fuerte físicamente como Dani Parejo, pues tener un futbolista que sea un todoterreno, que pueda cortar balones, que pueda ayudar a la defensa siempre está muy, pero que muy bien. Y luego un jugador que a mí especialmente, siempre hay que respetar la presunción de inocencia, pero a mí no me mola mucho que Thomas Partey haya recalado. Para mí creo que afecta mucho al Villarreal en cuanto a institución. Veremos qué tal, veremos qué pasa. Hay que respetar la presunción de inocencia. Pinta feo, las cosas como son con Thomas Partey. Pero es un gran jugador, hablando en cuestión de fútbol, es un fichajazo. Es un fichajazo que si logras que se enganche al Villarreal y que todos esos problemas extradeportivos finalmente se queden en nada, has conseguido un futbolista de una grandiosa calidad y que puede aportar muchísimo tanto de titular como de suplente. Así que ahí has hecho un grandísimo fichaje. Y ya pasando a la delantera, viendo que el mediocampo, la defensa y la portería son una locura, vamos a ver que tienen a Gerard Moreno, el otro viejo rockero de la liga, delantero de culto, muy bueno. Lástima que las lesiones no la hayan respetado mucho. Esperemos que esta temporada pueda jugar más minutos y que pueda marcar esos goles que necesita el Villarreal, tanto en Liga, Copa como en Champions. Luego, como banda izquierda, tenemos a Ilias Akomac. Tuvo una lesión grave el año pasado, creo que este año va a entrar como suplente, va a estar en rotación y creo que me parece una opción bastante buena desde el banquillo, que seguramente sea el suplente de Nicolás Pepe, que ha hecho una buena temporada en el submarino amarillo. Me parece un jugador bastante aceptable, que poco a poco está recuperando su nivel y que si sigue así puede ser un gran jugador y darle mucho a este Villarreal en Champions. Luego a Jose Pérez, que va a comenzar la temporada lesionado, seguramente sea el delantero titular con Gerard Moreno. Me parece un jugadorazo. Estos años ha estado peleando por el Zarra de la Liga. Qué decir de Ayoce, marca muchísimos goles, es muy bueno, un delantero súper completo que hace jugar también a sus compañeros, además puede recaer a banda, en fin. Es un futbolista que me parece muy, pero que muy bueno, que el Villarreal hizo un gran fichaje contando con los servicios de Ayoce Pérez. Así que muy buena la gestión de la dirección deportiva del Villarreal. Luego tenemos a Pau Cabanes, delantero de la cantera, que ha vuelto de cesión del Alavés y que estará para completar la rotación, al igual que Iza Enjon, que va a empezar seguramente titular esta temporada debido a la lesión de Ayoce, que habla muy bien de este chico de 21 años que viene de la cantera del Villarreal y veremos qué tal se desenvuelve en primera división. Y luego tenemos a Jeremy Pino y a Moleiro, los dos que van a pelearse un puesto en la banda izquierda. Para mí, de momento, yo creo que el que va a ser titular es Moleiro. Me encanta, me parece un jugador muy pero que muy bueno. El perfecto sustituto de Alex Baena, que es la gran baja de este Villarreal para esta temporada, pero luego también tienes a Jeremy Pino, que puede jugar por la otra banda derecha, puede jugar en la banda izquierda. También se puede plantear el Villarreal meter un poco más centrado a Moleiro y meter en banda izquierda a Jeremy Pino. En general, las opciones que tiene este Villarreal son muchísimas, tienen muchísimas alternativas en distintas posiciones. Es que dobla o triplica posiciones en cada puesto del campo. Y la verdad que me parece una plantilla que puede quedar perfectamente otra vez quinta o cuarta porque está muy bien confeccionada. Y vamos a pasar ya a lo que es para mí el 11 titular para la próxima jornada, para la que va a empezar este viernes 15 de agosto, es decir, mañana.
Y en portería yo creo que va a jugar Luis Junior, de lateral izquierdo Mourinho y de centrales Juan Foyt y Rafa Marín con Sergi Cardona de lateral izquierdo. Tendremos en el doble pivote a Parejo y Pape Gueye. Como interiores volantes estarán Pepe y Moleiro. Y en doble punta de ataque tendremos a Gerard Moreno y a Eza N'Jong. La verdad que es una plantilla espectacular, un 11 titular muy pero que muy bueno. Todavía tienen muchas lesiones que en cuanto vuelvan esos futbolistas de lesión es que todavía la plantilla va a ser aún mejor, que ya es decir, o sea, es algo espectacular, la verdad, esta plantilla que yo creo que sinceramente este año pueden hacer una temporada mejor que la del Athletic Club de Bilbao. Yo les pongo cuartos, van a pelear muchísimo, creo que tienen una plantilla muy pero que muy top. Marcelino García Toral es un entrenador como la copa de un pino. La verdad, tienen un equipazo. No tengo muchos más calificativos que decir con respecto a este Villarreal. Tienen un 11 titular espectacular, tienen una gran rotación y la verdad que yo les auguro una muy, pero que muy buena temporada, tanto en Liga como en Copa y en Champions, que suele ser un equipo difícil de ganar y que suele dar muy buenas actuaciones y tener un buen papel en la gran competición europea. Así que sin más dilación vamos a pasar con el segundo equipo de este vídeo, que es ni más ni menos que el Athletic Club de Bilbao. Y pasamos ya a la siguiente plantilla, al siguiente equipo, ya lo habíamos dicho, es el Athletic Club de Bilbao. Una gran plantilla, temporada histórica ya que vuelven a la máxima competición europea, vuelven a Champions tras muchísimos años sin pisarla. Y vemos que tienen una gran, pero que gran plantilla. Y vamos a comenzar con la portería. Tienen a Unai Simón, un grandísimo portero, ha ganado el Zamora, es el portero titular de la selección española, importantísimo con la selección y con su club, con el Athletic Club de Bilbao, y me parece una de las mejores, de los mejores porteros que hay en la Liga Española. Y luego como suplente está el Espadilla. Aguirrezabala ha abandonado el club bilbaíno rumbo a Valencia en formato de cesión y vuelve al Espadilla de México, que no hay muy buenas palabras para allí, para el portero hispano-mexicano que estuvo militando en Pumas. Pero bueno, me parece una opción aceptable como suplente. Seguramente la mayoría de minutos los vaya a jugar Unai Simón, así que tampoco creo que el Athletic Club de Bilbao deba de comerse mucho la cabeza en esa posición. Pasando ya a la defensa, tenemos a Jesús Areso, que es el lateral derecho titular, seguramente lo han fichado procedente de los Osasuna, pagando la cláusula de rescisión. Me parece un fichajazo como la copa de un pino, la verdad. Un futbolista que ha hecho una gran temporada en el conjunto de Pamplona y la verdad que es un futbolista que va a aportar mucho a este Athletic Club de Bilbao. Como suplente estarán Andoni Grosable e Íñigo Lueque, que se ganarán esa posición de segundo lateral derecho. Así que veremos quién gana finalmente el envite. Yo, sinceramente, si tuviera que apostar por uno, apostaría por Andoni Grosable, porque Íñigo Leque ya pasa de la treintena. Y pasamos ya a la línea de centrales, que tenemos a Dani Vivian, a Aitor Paredes, a Geray Álvarez y a Unai Eguiluz. La verdad que una línea de centrales extraordinaria. Seguramente, por lo que parece, Laporte acabe llegando al Athletic Club de Bilbao y sería un fichaje súper, pero que súper bueno. Tendrían dos centrales titulares que han estado convocados con la selección española en la anterior Eurocopa, que serían Aymeric Laporte y Daniel Vivian, sería la pareja de centrales titular. Luego tendrías a Aitor Paredes y a Geray Álvarez como suplentes, que serían muy buenos dos suplentes. Y luego también tendrías por ahí a Unai Eguiluz, que vendría muy pero que muy bien en cuanto si tienes lesiones o lo demás, para tener una línea defensiva un poco más larga. Luego ya para pasar por el lateral izquierdo tendríamos a Yuri Berchiche, el lateral izquierdo seguramente titular de este equipo, y luego tendríamos a Dama Boiro, que es el suplente canterano de Lezama, que pinta muy pero que muy bien y parece ser que será el lateral izquierdo del conjunto del País Vasco en los próximos años, ya que Yuri ya es un jugador mayor, tiene ya 35 años, así que veremos cómo gestiona ahí Ernesto Valverde la edad de Yuri Berchiche, que además es un futbolista que se lesiona bastante, así que veremos cómo trata ese tema el entrenador vasco. Luego, pasando ya con el medio campo, tenemos a Mikel Vesga, a Ollán Sánchez, a De Galarreta, a Unai Gómez, Jaureguizar,
a Beñat Prados, a Robert Navarro, fichaje procedente del Real Club Deportivo Mallorca, que ha estado militando, ha estado jugando varios años en el conjunto mallorquí. También estuvo en el en la Real Sociedad antes de pasar por el Athletic Club de Bilbao. Hay mucha polémica con eso, pero bueno, para mí es un gran fichaje, la verdad. Luego tienes a jugadores como de Galarreta, Jaureguizar, que seguramente sea el próximo gran mediocampista del Athletic Club de Bilbao. Luego tienes buenos suplentes como Beñat Prados, Miquel Vesga, Unai Gómez. Luego el gran Ollán Sancet, que va a empezar la temporada lesionado. Seguramente esa posición la ocupe de momento Berenguer, pero cuando vuelva de lesión tienes a un futbolista extraordinario que marca muchísimos goles, que es un gran futbolista, es un gran mediapunta, la verdad. Tienen ahí un futbolista muy, pero que muy bueno, el Athletic Club de Bilbao. Y si consiguen que se mantenga sano el bueno de Ollán Sancet, van a tener un gran medio del campo con él, Jaureguizar y Ruiz de Galarreta. La verdad, un gran medio campo, un muy buen doble pivote, dos jugones como Íñigo Ruiz de Galarreta y el bueno de Mikel Jaureguizar. Así que veremos qué tal y cómo se desempeña el mediocampo del Athletic Club de Bilbao, pero yo creo que va a ser un gran equipo. Y luego pasando por la delantera, por la última parcela a comentar, tenemos a Alejandro Berenguer, que seguramente empiece la temporada de titular, un jugador muy utilizado por Ernesto Valverde, ya que las temporadas son muy largas y puede jugar en prácticamente cualquier posición en la media punta o en ambas bandas, y suele ser el primer cambio de Ernesto Valverde cuando todos los futbolistas están sanos, pero luego también juegan muchos minutos para dar descanso a Nico, a Iñaki, a Ollán Sánchez. En fin, es un futbolista muy pero que muy completo y que juega muchos minutos en este Athletic Club de Bilbao y que va a empezar seguramente esta temporada de titular por la lesión de Ollán Sánchez. Luego tenemos a Marouane Sanadi, el lateral hispano-marroquí, que lo ficharon a mitad de temporada el año pasado y que se ha hecho prácticamente con la titularidad. Guruceta, que ha sido relegado más a un segundo plano, pero aún así sigue siendo un gran delantero, que me parece una gran opción desde el banquillo. Mantenerlos a los dos es una gran opción, y además han traído a Urko y Zeta, vuelta de cesión del Mirandés, de ese gran Mirandés que ha hecho una grandísima temporada. En general, yo creo que es la posición más flojita en general de toda la plantilla, la delantera, viniendo de delanteros de los que ha tenido el Athletic Club, como puede ser Aritz Aduriz, Llorente, en fin, han tenido grandes delanteros y creo que es la posición más flojita de este Bilbao, pero que lo compensa muy bien con los hermanos Williams, con Iñaki y Nico, que finalmente se ha quedado en el Athletic Club de Bilbao. Parecía que se iba a ir al Fútbol Club Barcelona. Periodistas como Fabrizio Romano hablaban de que seguramente se podía marchar al conjunto catalán, pero finalmente ha decidido quedarse en el Bilbao, así que gran noticia para el conjunto, para los Leones. Una gran opción, yo creo, también para Nico Williams, que le va a venir bien para ser titular en año de Mundial, porque sinceramente creo que si llega a ir al Barça es suplente. Y lo digo aquí, Nico Williams llega a irse al Barça y es suplente. Hubiera sido suplente de Rafinha, hubiera sido suplente de Lamine Yamal, que está en la banda diestra, y de media punta no le veo. Y no creo que desplazarán a Rafinha o a Lamine Yamal en la media punta para que estuviera en una posición que no es la suya, sinceramente. Yo creo que hubiera sido suplente en el Barça y le hubiera costado mucho hacerse con esa posición de extremo izquierdo. Así que yo creo que la mejor opción para ambas partes era que Nico Williams se quedara en el Athletic Club de Bilbao. Finalmente Rashford ha llegado al Barça. Así que bueno, vamos a pasar ya con lo que va a ser el 11 titular de este Athletic Club de Bilbao, que he puesto que va a ser el siguiente. En portería, Unai Simón. Lateral derecho, Areso. Pareja de centrales, Vivian Paredes de momento, a las expensas de qué pase con Laporte. En ese caso yo creo que el sustituido sería Paredes. En el lateral izquierdo tendríamos a Yuri Berchiche. En el doble pivote tendríamos a Íñigo Ruiz de Galarreta, acompañado de Jaureguizar. Y luego en la media punta estaría Berenguer. En banda derecha tendríamos a Iñaki Williams. En la banda izquierda a Nico. Y de momento puesto de delantero a Marouane Sanadi. Así que para mí esta es una gran plantilla que va a pelear otra vez por quedar entre los 5 primeros. Plantillón, va a pelear en Champions, seguramente pase el formato Liga. Estoy prácticamente convencido de que el formato de Liga lo va a pasar sin muchos problemas, porque ganar en San Mamés va a ser muy pero que muy complicado.
Ernesto Valverde es un gran entrenador, se le da muy bien la Champions, lo demostró con el Barça. Lástima que siempre en las fases finales era cuando el Barça flojeaba un poco más, cuando siempre pinchaba, pero en general en fases de grupos era un equipo muy, pero que muy poderoso. Y creo que Ernesto Valverde va a trasladar esa filosofía a Champions y va a pasar seguramente el formato Liga. No creo que entre los 8 primeros, obviamente, pero sí que creo que llegarán a los 16avos de final con bastante solvencia. Mi opinión acerca de su papel en Liga, yo creo que van a quedar un escaloncito por debajo. Veo al Villarreal mejor, no sé por qué, es una sensación que tengo. Creo que el Villarreal esta temporada va a hacer una temporada un pelín mejor que la del Athletic Club de Bilbao, pero creo que el Athletic Club de Bilbao va a quedar quinto y sinceramente creo que esa posición quinta de Champions va a recaer otra vez en la Liga Española. Así que, en principio, yo creo que este equipo va a volver a ser de Champions otra vez. Un gran equipo, tienen un grandísimo 11 titular, muy buena rotación, un gran entrenador, un gran estadio, un gran proyecto y una temporada muy pero que muy ilusionante para este Athletic Club de Bilbao, que va a dar muchísima guerra en esta Liga Española y que va a intentar pelear también por el título de Liga, por la Copa del Rey y por la Champions. Un equipo que nunca se rinde y que siempre piensa en grande a la hora de competir. Así que vamos a pasar ya al top 3, vamos a pasar ya al Atlético de Madrid y vamos a ir ya acabando este episodio que cada vez queda menos. Y pasamos ya al Atlético de Madrid, el equipo colchonero que se ha reforzado muchísimo, ha hecho muchísimos fichajes. El bueno del Atlético de Madrid ha fichado mucho este mercado, han traído muchos futbolistas en distintas posiciones, han reforzado prácticamente todas las líneas del campo. Así que vamos a comenzar hablando de la portería con Jan Oblak, uno de los mejores porteros de la liga. Para mí, seguramente el segundo mejor portero de la liga, por detrás de Thibaut Courtois. Es un grandísimo portero. Grandísima noticia que se haya quedado. Es para mí uno de los símbolos de este equipo ya. Importantísimo en el esquema del Cholo, que le va a dar grandísimas noticias este portero porque es muy bueno para muchísimo. Tampoco creo que haya que hablar mucho de Jan Oblak porque todos le conocemos. Un gran portero que ha llegado a ser el mejor portero del mundo en varias ocasiones y que es uno de los jugadores que forma esa columna vertebral de este Atlético de Madrid a la hora de ser un equipo muy, pero que muy competitivo. Luego compraron finalmente procedente del Atalanta a Juan Musso, me parece una buena opción de suplente. Ha tenido acciones cuestionables en algunos partidos, la verdad, pero yo creo que con un rol de suplente en Copa del Rey va de sobra y que para que tenga un breve descanso Jan Oblak está bien, así que creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas, ha venido por un precio bajo, así que vamos a pasar ya con la defensa. En la defensa que para mí el jugador más importante va a ser Robin Lenormand. Creo que el jugador español de origen francés tiene que dar un paso hacia adelante en su carrera en el Atlético de Madrid, tiene que ser el jefe de la zaga, junto al que yo creo que va a ser su acompañante de momento, que va a ser David Janko, el central eslovaco, que ha venido procedente del Feyenoord. Ya lo querían el año pasado, han conseguido finalmente traerlo este año, así que veremos qué tal. Me parece una gran opción como central, así también amplías esa zona de la defensa que estaba un poco pobre. Tampoco descarto que venga Renato Veiga al Atlético de Madrid, que también se pueda firmar el fichaje del central portugués procedente del Chelsea, así que veremos qué pasa. Es probable que venga el central portugués, que yo creo que ahí podrían jugar el Atlético de Madrid con una línea de 3. Pero bueno, luego tienes de suplente a José María Jiménez, que el año pasado le respetaron las lesiones, pero que es un jugador que debes de dosificar. Así que si lo dosificas y le mantienes con un descanso adecuado, puedes tener a otro grandísimo central junto a Lenormand y a David Janko. Y luego tenemos como cuarto central seguramente a Clément Lenglet, que vino por un coste muy bajo al Atlético de Madrid procedente del Barça y que como cuarto central y para ciertos partidos y dar rotación me parece una opción bastante buena. También viendo la temporada que hizo el año pasado, que fue la verdad que una gran temporada, la verdad, viendo lo que había hecho en sus últimas temporadas con el Barça y el Aston Villa, así que creo que es una gran opción como cuarto central el bueno de Clément Lenglet. Luego otro fichaje que han traído es en el lateral zurdo, que es Matteo Ruggeri, procedente del Atalanta, el joven lateral izquierdo italiano, que me parece una gran opción.
rejuveneces la posición de lateral izquierdo, además tenías a Javi Galán, que estaba dejando muchas dudas, y yo creo que es una gran opción. Rejuveneces, fichas un jugador con proyección, joven, de 23 años. El Atleti se ha centrado mucho este mercado en fichar a jugadores con bastante proyección, que sean jóvenes, así que me parece una grandísima opción la del futbolista italiano, que puede aportar mucho. Y luego está Javi Galán como lateral izquierdo suplente, que para dar rotación y descanso a Matteo Ruggeri me parece una grandísima opción. Luego también en el lateral derecho han fichado a Marc Pubil, que me parece un fichajazo, me parece una ganga, la han traído muy barato, me parece uno de los laterales españoles con más proyección actualmente. Yo creo que va a ser el futuro lateral derecho de la selección española. Me parece un gran fichaje, aunque esta temporada seguramente empiece como suplente, pero aún así es un gran fichaje. Va a aprender mucho sobre todo de Marcos Llorente, va a aprender mucho del Cholo, que le va a enseñar mucho en esa faceta defensiva, y sinceramente es un fichaje muy top, que lo has fichado barato y que encima consigues una gran perla, muy joven, y que seguramente te va a dar años de muy buen fútbol. Y luego está Nahuel Molina por ahí también, que parece ser que se va a ir. No lo se sabe de momento sigue en el equipo, parece que está buscando salida, pero de momento sigue en el Atlético de Madrid, así que lo he puesto en la planificación. Y ya pasando en el medio del campo, tenemos a Coque, a Marcos Llorente, que va a jugar de lateral derecho, el anterior que hemos mencionado. El capitán de este club ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2027, aunque parece ser que esta será su última temporada. Va a asumir seguramente un rol más de suplente, aunque creo que como suplente puede cumplir un rol bastante aceptable, dando descanso a los titulares, aportando fútbol y aportando esa garra colchonera y esa pasión por el Atlético de Madrid, que yo creo que siente el bueno de Jorge Resurrección Coque, que es el jugador que más siente los colores seguramente de toda la plantilla. Luego pasamos con Pablo Barrios, una de las grandes promesas del Atlético de Madrid. Una gran noticia que se haya quedado en el club colchonero. Van a tener un mediocampista muy bueno para muchos años y que puede aportar muchísimo tanto en un doble pivote como en una línea de 3 mediocampistas. En fin, es un jugador súper completo que defiende, ataca. Se habla muy poco de su capacidad goleadora, tiene un gran golpeo y tiene que corregir, eso sí. Es un jugador que le sacan a veces rojas un poco tontas, tiene que corregir eso, pero Salvo eso, yo creo que es un jugador bastante válido para este Atlético de Madrid. Me parece el mediocentro en el que debe de girar este equipo. La verdad, me parece un jugador excepcional y que dentro de poco creo que le vamos a ver ya en la selección española absoluta. Y yo creo que su acompañante en el medio del campo va a ser Johnny Cardoso, el jugador procedente del Real Betis Balompié, el estadounidense. Me parece un jugador sensacional. Me parece que han hecho un fichaje muy, pero que muy interesante desde el Atlético de Madrid. Un jugador que va a actuar más como stopper, más como todoterreno. Un jugador que sabe cortar y que recupera muchísimos balones. Eras de los que más recuperaba en toda la liga y me parece un fichaje súper Atlético de Madrid, súper cholo. Creo que le va a potenciar muchísimo, que lo va a convertir en uno de los mejores pivotes de la liga y seguramente de Europa. Y lo digo con la mano en el corazón. Y creo que va a ser un futbolista muy, pero que muy bueno, la verdad. Creo que va a aportar muchísimo al Atlético de Madrid, va a aportarle mucho equilibrio, que eso siempre viene bien. Va a aportar muchas recuperaciones de balón, va a poder lanzar al equipo al ataque con sus recuperaciones. Y creo que en general es un gran, pero que gran fichaje y que se va a colocar como titular seguramente. Luego tenemos también a Conor Gallagher de suplente, una temporada un tanto errática la del jugador inglés, ha sido muy regular. Le cuesta hacerse con un puesto de titular porque no encuentra su posición idónea en el Atlético de Madrid. Le ponen en un doble pivote, pero es que esa no es su posición. Su posición sería como interior en una línea de 3 con un pivote fijo. A lo mejor eso lo vemos esta temporada con Johnny de pivote único y Conor y Pablo Barrios de interiores. Puede ser una gran opción, pero de momento yo creo que va a partir como suplente. Aún así, gran opción tenerle en el banquillo al futbolista inglés, que esta temporada tiene que dar un paso más hacia adelante. Luego, para mí, el gran fichaje de este mercado del Atlético de Madrid es Alex Baena, jugador de escándalo, muchísima calidad, uno de los mayores asistentes de toda Europa, uno de los jugadores que más ocasiones crea de toda Europa, y tienes a uno de los mejores delanteros de toda Europa, que es Julián Álvarez. O sea, creo que la asociación Julián
Baena va a ser muy importante para el Atlético de Madrid, que le va a dar muchas alegrías al conjunto madrileño y que es para mí uno de los mejores fichajes de todo este mercado de verano. Y luego ya para cerrar esta línea de mediocampistas tenemos a Thiago Almada, un fichaje que sorprendió a muchos, nadie se lo esperaba, fue muy rápida la incorporación del futbolista argentino y me parece un gran fichaje, un futbolista con muchísima proyección, que puede jugar como media punta o tirado a banda izquierda, aunque también tiene esa faceta de creador de juego, que a lo mejor puede atrasarle un poco la posición para que vaya creando juego. Estuvo grandes temporadas en Estados Unidos, en Argentina, ganó la Libertadores con Botafogo y luego se fue a Francia para salvar al Olympique de Lyon de esa situación tan catastrófica que estaba atravesando. Así que veremos qué tal lo hace Thiago Almada, pero en mi opinión creo que es un gran, pero que gran fichaje que va a sorprender mucho a los aficionados del Atlético de Madrid. Y ya pasando con la delantera, vamos a hablar ya de jugadores como Antoine Griezmann, que este año seguramente ocupe un rol más de suplente, la verdad, el jugador francés que ya tiene una edad, ya va a cumplir 35 años el año que viene y yo creo que va a asumir un rol más de suplente y que seguramente también sea su última temporada, la próxima. Así que veremos qué tal lo hace el francés, aunque creo que desde el banquillo puede aportar muchísimo. Incluso si vuelve a un gran nivel, puede volver a ser titular perfectamente, porque su primera mitad de temporada el año pasado no fue nada mala. Luego tenemos a Alexander Sørloth, el delantero noruego, que es un gran delantero que marca muchos goles, pero sí que es verdad que tiene fallos a veces que son incomprensibles. Yo creo que este año va a partir como suplente de momento porque creo que van a jugar con un 4-2-3-1, pero si hay un 4-4-2, creo que el delantero titular también sería Alexander Sørloth como un delantero que fijara más centrales para darle esa libertad a Julián Álvarez. Luego tenemos a Carlos Martín, que ha vuelto de cesión del Alavés y que seguramente ocupa una opción como suplente en el banquillo y que dé descanso a los jugadores más de banda. Luego tenemos a Giuliano Simeone, que es pura garra, pelea todo, yo creo que es la extensión de Diego Pablo Simeone en el campo, su hijo. Es un jugador que pelea mucho, que a lo mejor no tiene tanta calidad, que a veces discrepo con ello, pero que pelea mucho, pelea todos los balones, es un guerrillero, no da por perdida ni una y que yo creo que va a dar muchas alegrías también al Atlético de Madrid esta temporada, aunque me parecería necesario traerle algún jugador que le diera un poco más de competencia, la verdad. Luego tenemos a Julián Álvarez, que para mí es el mejor delantero que ha tenido el Atlético de Madrid en mucho tiempo, la verdad, desde prácticamente antes de que Griezmann se fuera al Barça, es el mejor delantero que han tenido y que van a tener. El tío quiere quedarse en el Atlético de Madrid, siente los colores, quiere estar aquí, quiere ganar títulos, porque él perfectamente se podría haber quedado en el Manchester City y seguir ganando, pero él ha venido aquí, quiere ganar, quiere hacerse leyenda en el Atleti, y me parece una gran noticia que el futbolista argentino se quede en el Atlético de Madrid, porque es un gran futbolista, un gran delantero y que va a darle muchas alegrías al Atlético de Madrid. Y luego pasamos por el último fichaje del Atleti, Giancomo Raspadori, el delantero que jugaba en el Nápoles, ganó el año pasado el Scudetto y me parece un gran fichaje para darle descanso a los Baena, a los Julián Álvarez. Es un perfil jugón, segundo punta, tiene muy buen toque, tiene gol, pero yo creo que va a empezar de momento de suplente, pero aún así me parece un gran fichaje para dar ese fondo de armario y esa rotación a este Atlético de Madrid. Y ya vamos a pasar con el 11 titular de este Atleti, que yo creo que va a ser el siguiente. En portería tendremos a Oblak, de lateral derecho tendremos a Marcos Llorente, pareja de centrales para Lenormand y Janko, lateral izquierdo será para Ruggeri, doble pivote para Johnny Cardoso y Pablo Barrios, en banda derecha tendremos a Giuliano, banda izquierda Almada, media punta Alex Baena, y en la delantera Julián Álvarez, entrenados por el Cholo Simeone, que yo creo que le van a exigir un poquito más esta temporada con la inversión que se ha hecho. Se ha invertido muchísimo, así que veremos qué tal la plantilla de Simeone. Tiene muy buen once titular, uno de los mejores banquillos de toda la liga. Creo que es el banquillo más profundo de todos porque tiene una gran cantidad de alternativas y de jugadores sensacional. Y veremos qué tal esta temporada. Creo que el Atleti puede pelear absolutamente por todo, por Liga, por Copa y por Champions. Es un equipo que en Champions es muy difícil de ganar, y que creo que va a hacer muy buen papel y va a dar mucha
pero que mucha guerra y que este año es gran candidato para ganar la Liga con el Real Madrid y con el Barcelona. Mi opinión personal, creo que este año el Atleti aún así creo que va a quedar tercero porque el Barça y el Madrid los veo muy fuertes a los dos. Xabi Alonso creo que va a cambiarle la cara por completo a este Real Madrid y Hansi Flick es un gran entrenador y este Barça es muy, pero que muy bueno y sigue siendo una apisonadora absoluta. Así que yo creo que este Atleti va a quedar tercero, pero muy cerca de tanto Real Madrid como Barcelona y que va a pelear la Liga hasta el final. Y ya vamos a pasar por el penúltimo equipo de la serie. Vamos a hablar sobre el Real Madrid. Y ya estamos aquí. Vamos a hablar del Real Madrid, que este verano ha sido movidito en la Casa Blanca. Han traído futbolistas interesantes, han cambiado de entrenador, o sea, nuevo ciclo en la capital madrileña, en el conjunto madridista. Y vamos a comenzar con la portería, con Thibaut Courtois. Para mí, en mi opinión personal, el mejor portero del mundo, lleva siendo el mejor portero del mundo años y si sigue a este nivel va a estar en la conversación de ser uno de los mejores porteros de la historia. Para mí es una posición que el Real Madrid tiene muy bien reforzada porque luego tienes a Andrei Lunin de suplente. Thibaut Courtois es un portero que te salva puntos, te salva partidos y te gana campeonatos. Es uno de los mejores porteros que yo he visto desde que tengo memoria. En mi opinión personal, el mejor portero de la historia del Real Madrid, pese a que Iker Casillas ya sea una leyenda absoluta, para mí Thibaut Courtois ya es el mejor portero de este club. Y para mí una posición que tiene el Real Madrid muy pero que muy bien reforzada con Andrei Lunin, que hizo una temporada espectacular cuando el Real Madrid lo necesitó y Courtois estaba lesionado, así que veremos qué tal lo hace tanto el portero belga como el portero ucraniano, si es que le toca suplirle, pero la verdad que una posición muy pero que muy bien reforzada. Pasamos a la defensa, donde ha habido mucho movimiento este verano en el Real Madrid. Es la parcela en la que más movimiento ha habido. Comenzamos con Dani Carvajal, que esta temporada va a volver de lesión, de una lesión muy grave. Tuvo una múltiple rotura de los ligamentos de la rodilla, una lesión muy grave. Yo creo que va a ir entrando poco a poco en la dinámica de equipo, porque el titular creo que va a ser Trent Alexander-Arnold. Un gran fichaje, un lateral derecho que ha demostrado ser uno de los mejores del mundo en la Premier League. Y en el Liverpool debe de adaptarse al Real Madrid y a la Liga. Sí que es verdad que en la Liga española va a sufrir un poco menos en cuanto a cuántos ataques y cuánto tenga que defender, ya que es una liga no tan contragolpeadora, sino que en esta liga es más de control, de pase, de un juego más combinativo y no es tan física o tan directa como puede ser la Premier League. Creo que es un gran fichaje que va a rotar mucho con Carvajal para que los dos lleguen frescos a final de temporada y que Carvajal pueda recuperar su mejor nivel. Si los dos están al 100%, yo creo que el que va a ser titular va a ser Dani Carvajal, que va a disfrutar seguramente uno de sus últimos años como jugador madridista. Este será seguramente su penúltimo año si hace una temporada aceptable y debe de aprovecharlo al máximo para llegar al Mundial en el mejor nivel posible. Luego pasamos a la línea de centrales. Tenemos a Eder Militao, a David Zálava, a Antonio Rüdiger, a Raúl Asensio, que veremos qué pasa con él. Al igual que he mencionado antes lo de Thomas Partey con sus problemas extrajudiciales, también hay que mencionar los de Asensio, veremos qué pasa con él. Si se queda y finalmente sale como inocente es un gran futbolista, pero si sale como culpable, el Real Madrid pierde una pieza importante, pero si eres culpable lo tienes que pagar. Pero de momento hay que respetar la presunción de inocencia, al igual que con Thomas, pero parecen temas complicados, tampoco me quiero meter mucho en ello. Así que veremos qué pasa con Raúl Asensio, que para mí es un central con muchísima proyección, que acabará seguramente siendo, yo lo he dicho siempre, el tercer central del Real Madrid. Creo que va a cumplir un rol como Nacho. Álava, que va a ser el quinto central de esta plantilla, ocupará posiciones a lo mejor incluso de lateral zurdo, de mediocampista, como lo ha hecho en la selección de Austria, pero no le veo con muchos minutos en esta temporada en el Real Madrid. Luego tenemos a Eder Militao, que creo que va a ser el titular. Ha vuelto muy bien de la lesión, hizo muy buenos minutos contra el Paris Saint-Germain, contra el amistoso que se jugó hace poco contra el Leganés, marcó un golazo desde el medio del campo y el otro día contra el Tirol marcó otro gol y encima hizo un buen partido. Así que me parece que va a ser el acompañante de Dean Hausen, el fichaje procedente del Bournemouth, el hispano-holandés, que está haciendo una gran pretemporada. Hizo un mundial de clubes escandaloso. Se ha convertido ya en el central titular de la selección española junto a Lenormand, aunque yo creo que esa posición finalmente la ocupará Pau Cubarsí.
Y me parece un gran fichaje que ha hecho la dirección deportiva del Real Madrid, un central de futuro, un central con una gran salida de balón, que es algo que quería Xabi Alonso, que va a entender perfectamente el juego del entrenador donostiarra y que va a ser el buque insignia en defensa de los próximos años del Real Madrid. Luego tenemos a Antonio Rüdiger, que seguramente este año parta como tercer central. El año pasado acabó la temporada lesionado, forzó mucho su físico y en el Mundial de Clubes quedó muy, muy señalado el central alemán, que ya tiene una edad y que yo creo que va a pasar a tener un rol más secundario en este Real Madrid, que seguramente, en mi opinión personal, va a ser su última temporada en el club blanco. Luego, pasando al lateral zurdo, tenemos a Álvaro Carreras, que seguramente sea el lateral izquierdo titular, seguramente juegue la mayoría de minutos, aunque Fran García ha hecho un gran mundialito de clubes. Parece que es del agrado de Xabi Alonso, que se adapta bien a lo que pide el entrenador, el exentrenador del Bayer Leverkusen, y veremos veremos qué pasa, porque creo que va a venirle bien la competencia a ambos futbolistas, la competencia sana, para que ninguno se duerma en los laureles, y seguramente van a jugar muchos minutos repartidos en esta primera temporada de Álvaro Carreras en el Real Madrid. Y luego tenemos a Ferland Mendy, que es una incógnita absoluta que va a pasar con el lateral francés. Dicen que se quiere quedar, ganarse su posición, y veremos qué pasa. Si está al 100%, es uno de los mejores laterales defensivos del mundo, pero las lesiones le castigan mucho, así que veremos qué pasa con el jugador francés, pero no tengo mucha fe puesta en Ferland Mendy. En general me parece una defensa bastante buena, la verdad, tiene muchos jugadores para cubrir muchas posiciones, y si las lesiones le respetan, tienen una gran línea defensiva, una de las mejores del mundo. Pasando ya al mediocampo, el mediocampo del Real Madrid es un escándalo, aunque sí es verdad que le faltaría una pieza más de creación, porque el que va a ser el creador esta temporada es Arda Güler. Arda Güler, el turco, que va a retrasar su posición, es muy del agrado de Xabi Alonso. Hizo un gran mundial de clubes, el otro día el amistoso que jugó contra el Tirol demostró una gran conexión con Kylian Mbappé, que puede ser muy pero que muy importante, y va a ser el que vaya a armar este equipo. Dependiendo de cómo se desempeñe esta temporada, yo creo que será más o menos necesario traer un jugador más del corte Toni Kroos, como puede ser Wharton del Crystal Palace o Angelo Stiller, algún jugador de esas características, pero de momento le van a dar la confianza a Arda Güler. Luego tenemos también por ahí a Jude Bellingham, que va a empezar la temporada lesionado, 3 meses, operación de hombro que llevaba arrastrándola desde su primera temporada en el Real Madrid, así que nos perdemos el fútbol del jugador inglés el principio de temporada. Eduardo Camavinga, que también empieza lesionado y que ya se está empezando a cuestionar si realmente va a terminar de explotar este futbolista. Me parece a mí escandaloso, tiene una técnica y una calidad espectacular y una proyección muy buena, pero esos temas de lesiones y también esas desconexiones que tiene en partidos es importante que las deba de corregir. Luego pasamos a Federico Valverde, que para mí es el mejor mediocampista actualmente del Real Madrid. Es el alma, el pulmón, el corazón de este equipo, es un futbolista escandaloso. Como digo yo, es el Josh Hart del Real Madrid, Josh Hart, el jugador de básquet de los New York Knicks. Pues Valverde es lo mismo. Pelea, defiende, ataca, marca goles, puede jugar en casi cualquier posición del campo si se lo propone. Es un futbolista de escándalo. Es necesario que sea titular sí o sí todos los partidos, pero también creo que este año Xabi Alonso le va a dar más descanso, que el año pasado jugó demasiados minutos. Luego, Aurelian Tchouaméni, que supo revertir su situación en el equipo blanco, muy criticado. Sí que es verdad que tuvo que jugar muchos partidos fuera de posición en el lateral zurdo, pero para mí es un futbolista escandaloso, que ha jugado muy, pero que muy buenos partidos en esa posición de pivote o de líbero, y que yo creo que va a ser uno de los futbolistas más utilizados por Xabi Alonso esta temporada, y que va a darle muchas alegrías al Real Madrid y que va a realizar una función, como dice Casemiro, en la sombra. Una función, el trabajo sucio, que va a ser poco valorada, pero que va a ser muy importante. Y luego ya pasando a futbolistas que van a tener un rol más suplente, Dani Ceballos, que sirve para dar esa rotación, el futbolista sevillano que realizó muy buena temporada el año pasado, pero la lesión que tuvo contra la Real Sociedad le frenó. Y luego Brahim Díaz, que es el suplente por excelencia del Real Madrid, ese jugador 12 que casi siempre sale para revertir las situaciones cuando el partido está más complicado y que va a empezar seguramente como titular, si no es que Franco Mastantuono, el fichaje procedente de River Plate, no se hace con esa posición antes de la vuelta de Jude Bellingham. Veremos qué pasa con el futbolista argentino, que tiene muy buena pinta. Esta temporada yo creo que va a tener un rol más de suplente para aprender sobre todo y adaptarse a la Liga Española, pero quién sabe, a lo mejor pasa como Lamine Yamal, que es un talento precoz y que en el primer momento ya es un jugador
súper importante para Xabi Alonso. Veremos qué pasa con el futbolista argentino que ha sido presentado hoy 14 de agosto en el momento que se está grabando este vídeo. Así que veremos qué tal. En general un mediocampo bastante bueno. Quizá a lo mejor traería un futbolista más que sea de un corte, pues como he dicho, como Wharton. Pero bueno, veremos qué tal. Y pasamos con la delantera, que yo creo que es la mejor posición que tiene el Real Madrid. Por nombre seguramente es la mejor delantera del mundo. Con Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo con ese asterisco que no se sabe si va a seguir o no, Endrick y el gran descubrimiento de esta temporada, Gonzalo García, el delantero español que ha dado muchas alegrías al Real Madrid en el Mundial de Clubes, y veremos qué tal, veremos si consigue hacerse de titular, si el Real Madrid adapta la alineación para que el futbolista español sea titular o no, pero va a tener muchos minutos, va a marcar muchos goles y me parece una incorporación sensacional procedente del Real Madrid Castilla. Luego tenemos a Endrick, que va a tener que pelearse su sitio. Me parece un jugador que va a ser un gran delantero en los próximos años, pero que le ha costado mucho adaptarse a la liga. Con Ancelotti tampoco tuvo muchos minutos que digamos, y va a tener que pelearse esa posición de titular o importante de la rotación. Rodrigo Goes, que está sonando últimamente para el Manchester City, yo creo que finalmente abandonará el Atlético el Real Madrid, porque yo creo que no tiene muchos minutos ni los va a tener. Y que sinceramente creo que es lo mejor para ambas partes. Creo que él ya ha cumplido un ciclo en el Real Madrid, ha dado todo lo que tenía que dar y el jugador debería de separar caminos con el club blanco. Es lo mejor para ambas partes. Vas al Manchester City, que seguramente con la salida de Savinho procede dirección a Londres, al Tottenham, sea el sustituto perfecto. Yo creo que ahí puede desplegar el mejor fútbol de su carrera y que puede hacer grandiosas temporadas en el Manchester City con Pep Guardiola. Y luego pasando a los dos jugadores más importantes de este Real Madrid, Vinicius Junior y Kylian Mbappé. El delantero francés viene de ganar la Bota de Oro, ha hecho una grandísima temporada, es seguramente potencialmente el mejor futbolista del mundo si está bien. Si está bien, Kylian Mbappé es el mejor futbolista del mundo. Y si consigue seguir al ritmo en el que terminó la temporada pasada y parece con al ritmo que ha comenzado esta, va a ser seguramente otra vez Bota de Oro, pichichi de la Liga y va a pelear la Liga seguro. Y luego Vinicius Junior ha estado en boca de todos últimamente, se va, no, se queda, yo creo que se va a quedar y que va a recuperar su nivel. Xabi Alonso le va a volver a traer de vuelta, creo que es un futbolista sensacional y que no hay que matarlo tan rápido. Es un futbolista que sí que es verdad que ha tenido muchos problemas extradeportivos, pero que yo creo que va a volver a reengancharse y que va a darle muchas alegrías de nuevo al Real Madrid. La temporada pasada casi gana el Balón de Oro, quedó segundo y pese a hacer hecho una mala temporada ha marcado más de 20 goles y casi reparte 20 asistencias, así que hablando de un jugador que hemos dicho que ha hecho una mala temporada, ha hecho esos números, así que veremos qué tal esta temporada, pero yo confío mucho en el bueno de Vini Junior. Y ya pasando con el 11 titular del Real Madrid, tenemos esto: Courtois en portería, Trent Alexander-Arnold de lateral derecho, pareja de centrales para Militao y Hausen, lateral izquierdo para Carreras, en el pivote o líbero tendríamos a Tchouaméni, en el interior diestro tendríamos a Valverde, en el interior zurdo a Arda Güler. Como media punta, banda diestra, yo creo que va a ser un jugador con mucha movilidad, Brahim Díaz, pero de momento lo he puesto en esa banda. Y luego Vini Junior en extremo izquierdo, pero también con posiciones muy centradas porque Álvaro Carreras se proyecta mucho al ataque. Y de delantero, Kylian Mbappé. Banquillo muy completo el de este Real Madrid, un entrenador como la Copa de un Pino como Xabi Alonso, un 11 titular de escándalo. Mi predicción es que este año perfectamente puede ganar la Liga. Este año creo que la Liga va a estar mucho más igualada que el año pasado, porque el Real Madrid se ha reforzado muy bien, ha traído un gran entrenador, ha traído jugadores que necesitaba y que yo creo que el Real Madrid perfectamente este año puede ganar la Liga, la Champions y la Copa del Rey. No creo que hagan triplete, pero pueden estar totalmente peleando por ello. Es un equipo que tiene la capacidad para hacerlo, para pelear el triplete. Así que veremos qué tal. Tiene una plantilla de escándalo, puede pelear por todo este Real Madrid y va a depender de cómo se adapte el equipo al estilo de Xabi Alonso, cómo respondan jugadores como Vinicius Junior y Kylian Mbappé y que la defensa esté totalmente pendiente y activa de lo que pasen en los partidos y que no haya esas desconexiones que afectaron mucho el año pasado. Si se cumple todo eso, creo que este Real Madrid solo va a ir para arriba y que va a mejorar mucho con respecto al año pasado. Y vamos a pasar ya al último equipo de esta serie. Vamos a terminar ya esta serie que me ha encantado hacerla. Y vamos a pasar ya con el último equipo, el campeón de liga vigente, que es ni nada más ni nada menos que el Fútbol Club
Barcelona. Y pasamos ya al último equipo de esta serie, al vigente campeón de liga, al que fue el año pasado para mí el mejor equipo del mundo con el PSG. El PSG para mí yo creo que un escaloncito por encima, pero este Barça para mí fue el segundo mejor equipo del mundo la temporada pasada. Tuvo mala suerte contra el Inter de Milán, si no perfectamente hubieran podido pelear el triplete. Y estamos hablando de un equipo muy, pero que muy completo. Este Fútbol Club Barcelona, que ha conseguido algo que necesitaba, que era un poquito más de fondo de armario, recuperar jugadores de lesión, ha fichado 2-3 piezas que le va a servir muy bien para ser un equipo con un poquito más de rotación. Y vamos a comenzar por la portería. Marc-André ter Stegen, polémica últimamente con el portero alemán. Tiene una lesión larga que creo que Joffrey finalmente firmará ese acuerdo para que pueda inscribirse a futbolistas como Joan García, que el portero catalán me parece un fichaje sensacional. Top 3 porteros de la liga seguramente. Por detrás solo yo te diría de Courtois y de Jan Oblak, el portero español que yo creo que va a ser el futuro portero de la selección española. Es un grandísimo fichaje, un portero como la copa de un pino para lo que no está escrito. Quizá a lo mejor debe de mejorar un poco en su juego de pies, aunque tampoco es malo, pero lo que se busca en un portero es que pare, y este tío es de los que mejor para, y me sorprende la capacidad que tiene para parar casi todo, y es uno de los grandes artífices de que el año pasado el Español se salvara de primera división. Luego tenemos a Iñaki Peña, que finalmente creo que va a acabar saliendo del Fútbol Club Barcelona, y también tenemos a Wojciech Szczęsny, que vino el año pasado, volvió de retiro y hizo una gran temporada, la verdad, hizo muy buena temporada, y yo creo que va a cumplir ese rol de tercer o segundo portero mientras esté lesionado Marc-André ter Stegen. Así que por tanto la portería yo creo que del Barça está muy pero que muy bien cubierta, la verdad. Tienen porteros con experiencia y tienen una gran promesa como es Joan García. Pasando a la defensa, creo que también es uno de los mejores apartados que tiene el Barça, aunque sí que es verdad que con la salida de Íñigo Martínez quizá lo idóneo sería traer otro central más. Tienen en defensa a Pau Cubarsí, a Alejandro Valde, a Ronald Araujo, Jules Koundé, Eddie García, Christensen, Gerard Martín y Héctor Ford. Tienen solo 3 centrales, 4 si cuentas que Eric esta temporada va a jugar de central y de lateral derecho. Pau Cubarsí y Ronald Araujo creo que van a ser los titulares. Pau Cubarsí me parece el mejor central del Barça. Para mí es también una promesa absoluta. Es muy buen futbolista, tiene una salida de balón exquisita, es un jugador que quita el balón de manera muy elegante, me recuerdan eso a Piqué en muchos aspectos, y que es un futbolista que creo que también va a dar muchas alegrías al Fútbol Club Barcelona. Luego le va a acompañar Ronald Araujo, que ha tenido temporadas en las que ha sido con Militao y Van Dijk los mejores centrales del mundo, y es así. Incluso él ha llegado a ser el mejor, el mejor, pero tiene que espabilar, tiene que no tener esas desconexiones que muchas veces castigan al Barça, tiene que mejorar su salida de balón y tiene que estar más centrado porque ha sido muy pero que muy criticado, sobre todo en esa eliminatoria contra el Inter. Luego tenemos a Jules Koundé, que seguramente sea el lateral derecho titular y que ha hecho una gran temporada, pero esa carga de minutos le ha lastrado mucho, y yo creo que Eric García este año va a jugar mucho en esa posición de lateral diestro para darle descanso a Jules Koundé. Creo que este año Eric García va a jugar muchísimos minutos, tanto de central como el de lateral diestro, para dar descanso a los centrales que haya, como a Jules Koundé, al igual que Christensen, que parece ser que se ha ganado el plebiscito de Hansi Flick. Parece que se queda en el Barça, también con la salida de Íñigo Martínez sería lo ideal que se quedara el futbolista danés, y yo creo que es un gran fichaje el recuperarlo de nuevo, porque prácticamente el año pasado no jugó, es como si lo trajeras de fichaje de vuelta. Un gran futbolista el danés, que su primera temporada hizo un temporadón, y que la verdad yo creo que va a cumplir un gran rol como tercer central, la verdad. Me parece que sirve para generar más fondo de plantilla, que eso le va a venir muy pero que muy bien a este Fútbol Club Barcelona. Luego en el lateral zurdo estará Alejandro Valde de titular, que hace muy buenas temporadas. Yo creo que acabará siendo uno de los laterales de la selección española, el futbolista español, y que está complementando muy pero que muy buenas temporadas, sobre todo con Hansi Flick, que le ha vuelto a llevar a su mejor nivel. Y luego tenemos a Gerard Martín, que seguramente sea el lateral izquierdo suplente, que ha hecho muy buena temporada, he de decir. No creo que le dé para ser titular en un Barça, sin embargo, yo creo que para cumplir ese rol de lateral izquierdo suplente
y dar descanso a Alejandro Valde me parece más que válido. Y luego tenemos a Héctor Ford, que sería el suplente de Jules Koundé, que sinceramente no me da para un Barça, la verdad. Yo creo que el suplente de Koundé va a ser Eric García y que Héctor Ford va a pasar a ser un tercer lateral derecho. Pasando ya al mediocampo, que yo creo que es la mejor posición que tiene este Fútbol Club Barcelona, pasamos con Gavi, Pedri, Fermín, Marc Casado, Frenkie de Jong, Dani Olmo y Marc Bernal, que va a volver de lesión. La gente decía que Marc Bernal era mejor que Marc Casado y que son fichaje, es como otro fichaje. Se lesionó al principio de la temporada pasada, han decidido que descansara toda esa temporada, se recuperara bien de lesión y me parece un jugador que lo que le vi tenía muchas cualidades y que pintaba a ser una gran estrella. Luego tienes a los dos titulares que son Pedri y Frenkie de Jong. Pedri, que para mí ha sido el mejor mediocampista de la temporada. Frenkie de Jong, que ha vuelto a engancharse en el Barça y que me parece un gran, pero que gran futbolista. Un gran recuperador y distribuidor. Pedri distribuye y recupera mucho también. Es que son jugadores con muchísima calidad, que saben hacer jugar a un equipo y que encima también han... Sobre todo Pedri se ha convertido en un jugador más recuperador, que tiene muchos robos y que Frenkie de Jong también es un jugador muy bueno defensivamente. Luego tienes a Gavi, a Marc Casado y Marc Bernal, que ocuparán esa posición de suplentes. Marc Casado, que hizo una gran primera parte de la temporada, se lesionó en febrero y finalmente desde ahí no ha vuelto a jugar muchos minutos, pero me parece un gran futbolista que va a aportar mucho a este Fútbol Club Barcelona y que desde el banquillo va a seguir dando esa rotación que el Barça necesita, al igual que Gavi, que pese a que no haya vuelto muy bien de la lesión, creo que esta temporada va a ser la suya. Es un jugador con muchísima calidad, un guerrillero de los que no quedan y que, aparte de eso, es un jugador muy bueno técnicamente, que poco se habla de eso, y que va a dar también muy buenos minutos y ese fondo de armario que necesita el Barça. Luego, pasando por los mediapuntas, tenemos a Dani Olmo y Fermín López, una posición que tiene el Barça muy bien cubierta. Yo me quedo con Fermín de titular, he de decir, me parece un jugador muy pero que muy bueno, tiene una capacidad goleadora súper fácil, marca muchos goles y unos golazos que flipas. Es que son espectaculares los goles que mete. Y encima es un jugador que también hace jugar a su equipo y puede jugar también en banda izquierda. En fin, me parece un jugador sensacional y que debería ser el titular en esa posición en vez de Dani Olmo, que es un jugador muy pero que muy bueno, que puede jugar también de segundo punta, de falso 9, de media punta, pero que el tema de las lesiones le ha lastrado mucho y que eso le ha perjudicado bastante en cuanto a ser titular. Si los dos están sanos y mantienen un ritmo constante, yo creo que el titular será Dani Olmo, pero de momento yo me quedo con Fermín López. Y ya pasando a la delantera, tienen una bomba en la delantera con Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rooney Bargic y Marcus Rashford. Los dos últimos han venido en este mercado de verano para dar más profundidad al conjunto catalán. Marcus Rashford me parece un fichajazo y que creo que el bueno de Hansi Flick puede recuperarlo de nuevo. Bargic, que tiene bastante buena pinta, puede ser el suplente perfectamente de Lamine Yamal en esa banda derecha. Luego Ferran Torres, que yo creo que va a ser el suplente de Robert Lewandowski en principio. Y luego la delantera titular del año pasado, que fue una de las que más goles marcó y más asistencias repartió entre ellos, Robert Lewandowski, el delantero polaco, que yo creo que ya va a entrar en su última gran temporada en la élite, un delantero escandaloso, que marca muchos goles, que yo creo que este año le van a tener que dosificar mucho más, pero que aún así siendo letal, da miedo enfrentarse al delantero polaco porque marca muchísimos goles, aunque Ferran Torres este año ha hecho un temporadón y yo creo que se ha quitado ese peso de meme que tenía a pasar a ser un futbolista ya importante y que anota muchos goles, la verdad, ha marcado muchísimos esta temporada y que perfectamente puede sustituir a Robert Lewandowski esta temporada muchos minutos. Luego tenemos a Rafinha, el extremo izquierdo, que ha vivido su mejor temporada como profesional, temporada de Balón de Oro, que la va a pelear entre él, Lamine Yamal y Dembélé. Yo creo que se lo va a acabar llamando Dembélé, que justo ayer ganó también la Supercopa de Europa. Así que veremos qué tal, pero aún así yo creo que Rafinha es un jugadorazo de escándalo, que va a seguir haciendo grandes temporadas, que va a marcar muchos goles y que va a ser muy importante esta temporada para el Fútbol Club Barcelona. Y me quiero detener un momento con Lamine Yamal, que me parece la mayor promesa del fútbol mundial. Yo creo que va a llegar a ser el mejor futbolista del mundo, el que seguramente sea el gran argumento para que España pueda ganar el Mundial y que va a ser el futbolista, yo creo, más importante y el líder este año del Fútbol Club Barcelona de manera indiscutida. Va a dar un paso hacia adelante, creo que va a hacer un paso hacia adelante sobre todo en su faceta anotadora.
Es un jugador que asiste mucho, que regatea, que es escandaloso en todas las facetas del campo y que va a ser uno de los mejores futbolistas seguramente de la historia del Barça si sigue a este ritmo, la verdad. Así que teniendo en cuenta todo esto, yo creo que esta va a ser el 11 titular del Barça. En portería, Joan García, de lateral derecho Koundé, pareja de centrales para Cubarsí y Araujo, de lateral izquierdo Valde, doble pivote para Pedri de Jong, Fermín será, yo creo, en principio, de momento, el mediapunta titular, en banda izquierda Rafinha, en banda derecha Lamine Yamal y de momento delantero será Ferran Torres, un gran banquillo que tienen. Ahora mismo tienen alguno que otro jugador lesionado como Lewandowski o Ter Stegen, pero en general es un banquillo escandaloso que en cuanto consigan cubrir todo el tema de las fichas, pues van a tener un 11 y un fondo de armario escandaloso y que seguramente mi predicción para este Barça es que pueda ser que vuelva a ser el campeón de Liga si no bajan el pie del acelerador, la verdad, porque tienen una plantilla escandalosa y tienen un técnico, Hansi Flick, muy, pero que muy bueno y que ha hecho que este equipo, viniendo de las temporadas que venían desde Koeman, temporadas un poco desastre, Xavi, que su primera temporada pues la salvó viniendo del desastre absoluto que fue esa temporada, luego también 2 años seguidos en Europa League que mancharon y dañaron la imagen del Barça y yo creo que esta última temporada la han vuelto a reconstruir, han vuelto a crear esa imagen de club temido en Europa, que el año pasado fueron eliminados, pero no fueron eliminados como lo solían ser estos últimos años. Han muerto de pie, que es algo que se le pedía mucho al Barça, y que han peleado prácticamente por todo. Ganaron Liga, ganaron Copa, le dieron un repaso al Real Madrid durante toda la temporada y yo creo que este año el Fútbol Club Barcelona puede llegar a ser también uno de los mejores equipos del mundo. Y hasta aquí vamos a dejar el vídeo, hasta aquí esta serie. Me ha encantado hacerla, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado este vídeo, verlo tanto como a mí hacerlo. Esta serie me ha encantado, seguramente el año que viene volvamos a repetirla. Muchas gracias por el apoyo por los vídeos en YouTube, muchas gracias por el apoyo por los vídeos en TikTok. Y pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, muchas gracias por verme. La semana que viene ya volveremos con vídeos como los de siempre, con ese fondo que caracteriza aquí a nuestro gran amigo, a ver si le vemos aquí, a Kurt Cobain. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme en todas mis redes sociales, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos ya la semana que viene en el próximo vídeo. Adiós.